Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, aquí estamos en un nuevo tutorial en donde vamos a desarrollar obras literarias de el género gauchesco, de la literatura gauchesca, ¿no? Y este es el turno de una obra de Estanislao del Campo, ¿no? Uno de los tres autores claves, ¿sí? Que conformaron la base y el cimiento de la literatura gauchesca, ¿no? De este género. Entonces, la obra que vamos a ver de Estanislao del Campo es Fausto, ¿sí? Bueno, vamos a desarrollarlo, ¿sí? A esta obra en este tutorial para poder entender cómo se va construyendo la identidad del ciudadano argentino. Bueno, a diferencia de los diálogos gauchescos anteriores que comenzaban con la voz del gaucho y solo recién al final aparecía la del autor, el Fausto se inicia y se cierra con el mismo narrador, ¿sí? Es decir que la cultura letrada, la del narrador, observa a la cultura popular, que es la del gaucho, que a su vez interpreta a la primera en su particular lectura de la ópera. En la primera parte aparecen tópicos y fórmulas características de la gauchesca, la forma dialogada, el ritual del encuentro y del saludo, la queja por la situación política y personal. La ciudad es el lugar de otros pactos no políticos que dependen del fraude o del cuento. Por un lado tenemos la transacción comercial, ¿sí? Que es la venta de lana. Por otro lado tenemos los sucesivos cuentos del gringo, estereotipo del otro, de lo diferente o del diferente, ¿sí? Como también de Don Laguna en el juego, del pollo sobre la ópera, de la ópera misma y dentro de ella, y del diablo al doctor, ¿sí? En la gauchesca se presenta al mundo del gaucho, oral y popular, interpretado a partir de la cultura urbana y letrada. En Fausto, esta ecuación se invierte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espacio cultural de la ciudad se traduce al código gauchesco. Si el espacio urbano se identificaba con la civilización y con la influencia europea, la narración en clave gauchesca de la ópera de Gounod puede verse también como una lectura argentina de la cultura europea. Así, es destacable cómo cuando el pollo se mezcla con el público urbano, sufre el desgaste de su vestimenta, que se arruina, y un gringo lo despoja de uno de los elementos más definitorios de su identidad, que es el facón, que es el puñal, ¿sí? Las inversiones se multiplican a partir de aquí. En principio, ¿sí? El paisano se ubica en el paraíso que, a pesar de su nombre, es un lugar para los no privilegiados y solo se asimila al otro paraíso por el rasgo externo de su altura. Espacio a la vez más alto y más bajo, se asemeja a la situación del gaucho convertidos en símbolo de la identidad nacional. Al mismo tiempo que las políticas sociales y económicas lo condenan a la extinción. Si los cuentos de la introducción no eran creídos, el cuento, ¿sí? Europeo se crea a pie juntillas y se insiste sobre su veracidad, ¿sí? Lo que produce el esperado efecto paródico, ¿sí? El esperado efecto paródico. El pacto con el diablo fue un tema extensamente abordado por la alta literatura en obras como, por ejemplo, la tragedia histórica del Doctor Fausto, ¿sí? Que es un drama del inglés Christopher Marlowe, o El mago prodigioso del español Pedro Calderón de la Barca, ¿sí? Es clara también, ¿sí? la figura de Mefistófeles, que era también frecuente en las antiguas tradiciones autóctonas del continente americano. El diablo
El diablo como persona, ¿sí? El diablo como persona, ¿sí?, que está dentro de la gauchesca, se relacionaba tradicionalmente con el ámbito urbano y, en muchas ocasiones, era derrotado por las astucias de los doctores de la ciudad. En Fausto, el doctor, depositario del saber y del poder, es subyugado por el diablo, su servidor. En el paralelo entre el doctor Fausto y el personaje histórico del coronel Fausto Aguilar, y entre el diablo como servidor de aquel y la de Don Laguna y el del Pollo como servidores del coronel, podría inferirse una cierta identidad entre gaucho y diablo, los cuales, en su astucia y en su simplicidad, llegan a manejar al doctor. Es clara también la identidad del gaucho con el diablo, con la referencia a su posibilidad de hacer rico a Fausto. El campo, recuerden, enriqueció a la ciudad, y de darle también poder, ¿sí? Porque recuerden también que los gauchos eran usados, ¿sí?, demagógicamente para las elecciones, ¿no? Porque eran obligados a ir a votar por algún político en particular. El deseo de Fausto es, sin embargo, apoderarse del corazón de Margarita, para lo cual vende su alma al diablo. Puede verse en ello un reflejo del error de la élite argentina, que trató de emular el espíritu europeo al mismo tiempo que convertía en símbolo de su originalidad cultural al gaucho, y de alguna manera pactaba con él para el trabajo del campo. La descripción de Margarita recurre a elementos tradicionales de la poesía gauchesca y de la poesía española también. Se trata de un retrato idealizado de acuerdo con el canon de belleza europea, ¿no? Porque recordemos de que una mujer rubia, alta, blanca, pero familiarizado con el lenguaje de la gauchesca. Todo el tratamiento lingüístico del drama original en el que se basa la ópera de Gounod tiende a revelar el incendio criollo, ¿sí?, el ingenio criollo, de acuerdo con la interpretación de un hombre culto que imita la lengua popular del gaucho, no tanto la lengua original como la aprendida en otros poemas gauchescos. La originalidad del poema reside en el contrapunto de las dos tradiciones, la europea y la nacional, y de los dos estilos, el culto y el popular, y el de los dos espacios, la ciudad y el campo, y el de los dos ámbitos, el de la realidad y el de la fantasía o el arte. La identidad nacional y cultural no se define por los códigos de la élite ni por la autenticidad de los relatos gauchescos, sino, al menos en el ámbito literario, por el cauce constante de un registro con el otro y la consecuente mezcla e integración de ambos. Bueno, chicos, aquí tenemos lo que es el análisis literario de Fausto, de la obra de Estanislao del Campo, que habla de la construcción de este proceso de identidad que está sufriendo la Argentina, ¿no? Así que, bueno, no se olviden, por favor, de colocar me gusta, no se olviden de suscribirse a mi canal para poder continuar subiendo material que seguramente les va a servir. Nos estamos viendo.